La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido. Mi agradecimiento a los contertulios que nos acompañan hoy, a Luis Sobral y a Salvador Pons, que vamos a realizar esta tertulia sobre la delincuencia en Suecia y su ampliación a Noruega y Dinamarca. Y sin más, empezamos con la pregunta sobre la delincuencia en Suecia por parte de los inmigrantes es tremenda. Se puede decir que está a punto de ser un estado fallido actualmente Suecia, porque han tenido un incremento en muy pocos años de un 20% de población extranjera. Se ha incrementado más la población que ya había habido de antes, que estaba nacionalizada. O sea, se ha incrementado totalmente. Sin embargo, ha empezado a imponer unas medidas para controlar la inmigración ilegal. ¿Cómo veis las medidas que ha propuesto Dinamarca para controlar la inmigración ilegal? Cualquiera de vosotros puede empezar. Bueno, yo lo que veo es que ellos lo primero que le ha pasado es que ellos estaban totalmente relajados con el tema de la inmigración, porque en Dinamarca, Noruega, Suecia no tenían una frontera como tenemos a España, que tenemos a Marruecos pegados, o ellos en principio nunca habían tenido problemas de inmigración. Entonces estaban totalmente relajados y ellos no tenían ninguna contramedida ante esos casos. ¿Qué ha pasado? Que que lo que es la inmigración se le vino poco a poco, desde hace bastantes años, incrementándose en el país, y cuando se han dado cuenta han visto el problema que tienen. Y entonces las medidas que están tomando es prácticamente cooperar entre policías de los tres países para que las mafias no tengan el libre comercio que están teniendo a lo largo de los tres países nórdicos. Están cooperando porque está surgiendo las mismas mafias o las mismas pandillas los pandilleros que están en Suecia y sobre todo en Dinamarca, está utilizando a través de redes sociales a gente indiscriminada. La captación por redes sociales de personas que están, y sobre todo de gente muy joven, y sobre todo inmigrantes, que lo que están haciendo es promoviendo lo que es un sicario. Un sicario. Bien. Yo lo que creo es que desde el comienzo de la guerra de Siria hubo un boom demográfico desde Siria hacia los países más nórdicos, como puede ser Hungría, puede ser Dinamarca, puede ser Suecia, por el motivo de que eran más relajados. Sus leyes eran más laxas en cuanto a inmigración ilegal. Y bueno, en cuanto a inmigración, ellos venían como refugiados, pero dentro de los refugiados no solo vienen mujeres y niños, vienen hombres, vienen soldados. ¿Y qué pasa? Que ha llegado un punto en el que Suecia, Dinamarca, los países escandinavos en sí se han rebelado y han tenido que tomar unas medidas que, como tú dices, incluyen la cooperación entre la policía, la deportación de inmigrantes con delitos. Y bueno, claramente se han dado cuenta un poco de que la socialdemocracia que gobernaba en esos países no ha dado resultados que esperaban. Ya. Don Salvador ahí ha estado muy sutil. Ahora la propuesta que han dado es dar 30.000 euros a una familia que se quiera marchar. Por persona, 30 o 35.000 euros. Es que yo no daría 30.000 euros. Yo tampoco. Es que ellos me tendrían que pagar a mí el avión de Bueno, pues es que resulta que con los 30 o 35.000 euros que le dan, no se van.
Claro. O sea, no se van. Pero bueno, vamos a una cosa. Vamos a ver un tema referente a los guetos. Los guetos en los que se integran los inmigrantes, porque los inmigrantes tienen un problema. El idioma. El idioma sueco es muy difícil. Y al ser tan difícil, muchos no lo van a aprender en su vida. Pero que entonces pues hace que las personas pues se integren en unos guetos. En unos guetos porque Suecia tiene un nivel de ayuda del Estado impresionante, quizás de los más grandes que ha habido en el mundo. Eso. ¿Está dando resultado el tema de los guetos, de la integración de los guetos, o ha sido todo lo contrario? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que los guetos los forman gente que básicamente no quiere integrarse y que lo que quiere formar es un pequeño poblado como el de Asterix y Obelix, que resista las campañas anti-inmigración de Suecia y de Dinamarca. Evidentemente el idioma es uno de los grandes muros que tienen los inmigrantes cuando llegan allí. Sobre todo. Y otro gran, que yo creo que es otro gran hándicap, es el tema de la vivienda. Allí no puedes encontrar una vivienda como aquí, no puedes ocupar una vivienda y estarte 3 años. Allí ocupas una vivienda y a los 2 días estás fuera. Es que el problema principal es que cuando tú creas un gueto, al principio en la ciudad lo que coge es que una parte de la población que va llegando de inmigración se va, digamos, implantando en una zona de la ciudad y va creando lo que llamamos ese gueto, y entonces se está abriendo peluquerías para esas ciertas personas, se está creando carnicería para esas ciertas personas, se va creando todo para esas ciertas personas, ¿no? Y lo que pasa es que dentro de eso se va creando como un estamento que al final lo que esconde es que salga lo que le llaman el lobo, ¿no? Que sale lo que es la mafia promovida por todo eso que hay dentro de ese micro país o micro ciudad. Entonces ellos no se dan cuenta de que esto se iba a producir y que esto iba a desembocar en eso, en una serie de problemas de personas que ya no son simplemente los que forman el gueto, sino que son lo que le llaman lobos, que lo que van es a sacar lo que es la complicidad de mafias que había antes en esos países, y lo han trasladado a esos guetos, escondiéndose entre la multitud que hace ese gueto. Muy bien. Bueno, también veis ahora que es posible que en esa sociedad se integre el Islam. El Islam vemos que es inintegrable, pero sin embargo estamos viendo en Suecia que los barrios estos donde hay guetos, lo que está el Islam, y entonces vemos a las mujeres que van vestidas como las deja el marido, que no visten a la europea, visten con sus tradiciones, y lo que tú has dicho antes, que vemos incluso las publicidades de los anuncios, pues no vemos un sueco, vemos un árabe allí en las cartelerías y en todo. Aparte que los precios son más baratos en los guetos que fuera de los guetos. Son más baratos los precios de la fruta, de todas las de la verdura, de todo eso, son más baratas que incluso en Barcelona, que en los guetos de Barcelona. Son incluso más baratas allí. ¿Cómo veis vosotros? ¿Se pueden integrar esta gente en Suecia con todas las prestaciones que le da el gobierno y con todas las subvenciones que le dan por ser islamista? Bueno, yo creo que si llamamos gueto o microciudad o como quiera, o barrio racializado, yo creo que no cabe el Islam dentro de ninguna sociedad moderna y actualizada. Por un motivo, porque ellos forman su propia sociedad, ellos imponen el precio de sus productos y evidentemente esos productos vendrán de alguna parte que no sea de Suecia o de Noruega o de países alrededor, con lo cual sí pueden vender sus productos a un precio mucho más barato. Evidentemente, si las ayudas, porque yo sé, se sabe perfectamente que tanto Suecia como Dinamarca como Finlandia, Noruega, todos esos países tienen una base social muy amplia, pero esas ayudas deberían de terminar de darse o de acabarse, porque lo que están creando es eso,
una desigualdad entre el sueco que cotiza, el escandinavo que cotiza, trabaja, cuida de su familia y sigue unas normas democráticas, y el sueco de segunda generación que vive en un barrio que vive de ayudas. Entonces, esas medidas... Eso. Bueno, bien, y otra pregunta sería si puede estar Suecia inmersa ya en una guerra civil. El año 2022 fue el año con más muerte por arma de fuego. Se batió el récord total y absoluto. ¿Puede estar inmersa ya en una guerra civil contra las mafias, tanto árabes como Siria, o bueno, de fuera, o africana? ¿Puede estar inmersa en una guerra civil ya Suecia, sí, interna? Totalmente, pero si usan hasta granadas de mano. Si es que estamos hablando de una agresividad increíble. Estamos hablando de que hay una serie de sicarios que en masa, además cogen gente joven porque saben que no pueden inculparlo de la manera que pueden inculpar una persona mayor de edad y demás, y utilizan a estos sicarios que son gente joven. Además, lo que estábamos hablando antes, ellos, el que tú vayas a su barrio y vaya y tengas otro aspecto, o se te vea una cruz, o se te vea cualquier cosa, para ellos es como si fuera ya una amenaza el que tú entres dentro de su barrio, porque ellos ya lo ven como una amenaza, es como si has invadido su frontera. Entonces ya lo que estamos hablando es que ellos han, digamos, depositado su frontera dentro de Suecia, y tú ya no eres capaz, ni la policía ni nadie, de entrar en esos guetos. Entonces estamos hablando de lo que es una guerra total. Bien, y Salvador. Bueno, ahora también el deterioro de los servicios sociales, que cada vez están peores, porque claro, los suecos estaban acostumbrados a tener los mejores servicios sociales del mundo, y ahora mismo con la avalancha que ha tenido de inmigración ilegal, pues resulta que se ven que lo que tienen, que ya ven lo deteriorado que están los servicios sociales. Puede ser, es debido quizás a la gran cantidad que hay de inmigración legal. ¿Sería necesario la deportación y quitar y evitar la integración familiar y la deportación ya masiva de todas las personas que han entrado ilegalmente? ¿Sería necesario que ya ellos tomaran las opciones debido a la delincuencia y debido a el fallo que tienen los servicios sociales, que se juntan ya dos cosas importantes? Yo creo que evidentemente deberíamos de evitar el reagrupamiento familiar como opción de llegada. Va a sonar una frase un poco muy de Trump, pero debería de ser la frase de primero los nacionalizados y los nacionales, y después si hay algo para los demás. Por una razón, porque lo que hace es, cuando das una sanidad universal, un sistema de sustento universal, es atraer a más gente, porque claro, evidentemente para ellos el trabajo no es una honra, el ponerte a trabajar, salvo excepciones muy... No quiero generalizar, pero entonces cuando tú das ayudas y das servicios sociales universales, hace un efecto llamada increíble, y eso debería acabar tanto allí como aquí. Yo creo que en principio lo primero que deberían de hacer, por lo menos lo primero, es que cualquier persona que no tenga un justificante de que está trabajando, de que está aportando a la nación una productividad, debería de ser inmediatamente deportado. Bien, creí la ley que aplica a Estados Unidos, que es una ley que tú entras allí, lo primero que hacen es darte permiso de trabajo. Si a los 6 meses tú no has trabajado, te vas. O sea, Estados Unidos aplica esta política. Tú en 6 meses tienes que estar produciendo riqueza para el país. Si tú no produces riqueza para el país, pues te tienes que ir del país. Sí, eso es. ¿Creéis que eso debe de ser ya generalizado? Es que eso debe de ser generalizado. Es que Suiza, por ejemplo, te pone un control y tú tienes que... a ti te dan una serie de una documentación. Entonces ellos te aportan
En esa documentación tú tienes que aportarle al SEPE o a lo que es aquí es SEPE, pero a lo que es allí su organismo de trabajo, sus órganos de trabajo, tú tienes que aportarle de que tú estás trabajando, y si no estás trabajando, el por qué. Y si no estás trabajando, además del por qué, tienes que aportarle los sitios donde has ido tú diariamente a buscar trabajo. Cada día tú tienes que ir, te dicen, no, tú tienes que ir, hoy que te da tiempo de ir a 10 sitios, 15 sitios a pedir trabajo, y tienes que explicar el por qué no te han dado ese trabajo. Entonces eso, una persona, no sé, lo que no puede ser es que se lleve todo el día diciendo, bueno, ya mañana buscaré trabajo. No. En Suiza eso está totalmente incapacitado, eso no lo puedes hacer. Tú tienes que irte a buscar trabajo diariamente y justificar que eso no lo haces, te expulsan del país. Mira, habéis hablado de los menores delincuentes porque es el tema que nos está llamando la atención de Suecia, de Noruega y de Dinamarca, porque los menores delincuentes van a Noruega y van a Dinamarca a ejecutar a personas y son de las mafias de Suecia. O sea que el tema, porque claro, cruza un puente y a 10 kilómetros ya está, lo tienes allí, o sea que lo tienes al alcance de la mano. Entonces veis que ahora mismo la ley que hay para los menores es que a un menor no le pasa nada. ¿Creéis que a una persona que es capaz, tenga la edad que tenga, de matar y de violar, le debe caer la misma pena, tenga la edad que tenga? O sea, el que mata le debe de caer la misma pena aunque tenga 14 años, que si tiene 50 o tiene 60. Porque aquí lo que están aprovechando las mafias es utilizando precisamente a estos menores para ejecutar personas. Por ejemplo, en Marbella han venido por 26.000 euros y han ejecutado personas. O sea, que lo tenemos ya contratándose en las redes sociales donde tú quieras. Incluso chicas de Suecia han ido a dispararle y a atentar contra personas de Dinamarca. Entonces, por eso. Lo que está claro es que la ley, pero yo desconozco en Europa, en todos los países, cómo está la ley del menor. Pero por lo menos si es igual que la de España, es un completo desastre. Claro. Yo creo que ahora mismo delito, misma pena. Da igual que tengas 14 que tengas 99. Tú eres consciente de lo que estás haciendo. Con 14 años se supone que ya eres adulto. Fisiológicamente se supone que eres adulto. Que tengas capacidad para razonar. No sé yo hasta qué punto eso puede ser verdad o no. Bueno, en el derecho romano, en el derecho romano sí. En el derecho romano estaba claro. Si nos basamos en eso, tienen conciencia de que tiene que ser el bien y el mal y las consecuencias que traen sus actos. Es decir, la ley del menor es una ley que han sacado con todo esto de vamos a dejar que los niños no vean nada que no sea... Sí, lo que pasa es que por un lado no tienen culpabilidad ante casos como esos de asesinato, pero sí capacidad. Pero sí tienen capacidad para decidir si quieren cambiar de sexo o quieren abortar o quieren hacer otras cosas. Entonces, vamos a ver, si una persona tiene capacidad para unas cosas, tendrá capacidad para otras, ¿no? Claro. Lo que no puede ser el desastre que han montado estas personas del actual gobierno de España, ¿no? Y de todo lo que han creado. Entonces yo lo que veo es que eso se tiene que renovar, como la ley del sí es sí, todo eso que han montado desde hace unos años, una serie de temas de lo que es transexual, de lo que es tal, del género, que está afectando tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Mira, yo lo que veo que evidentemente, que por eso he sacado esta pregunta, porque es que la ley del menor se hizo para los menores europeos y resulta que los menores que vienen de otros países, concretamente del continente africano, pues tienen otra mentalidad y tienen otra forma de ver las cosas y son mayores antes
que los de aquí. Mientras los de aquí están jugando a los videojuegos, ellos están con un machete grande y con la navaja practicando a ver qué es lo que pueden hacer. Entonces, esa es una realidad que hay. Ocultar la realidad y decir que no, que es que son nuestros niños y que tengo un corazón así, es una gilipollez. Aquí tenemos un problema muy gordo, y un problema muy gordo con los menores que matan y que violan. Y ese problema hay que solucionarlo y dejarse ya de fantasía y de buenismo, porque no nos lleva a ningún lado. Tenemos que proteger a los habitantes del país que sea. Y en Suecia no lo están haciendo, en Noruega no lo están haciendo, en Dinamarca no lo están haciendo, y en España no lo estamos haciendo, ni en Francia ni en Alemania. Y eso es un cambio radical que está pidiendo a grito la sociedad. Y decir eso no es que tú seas un facha o que tú seas un progre. Decir eso es sentido común y ser un realista. Tenemos que ser más realistas. Pero bueno, vamos a seguir con otro tema, si os parece. Bueno, ya lo hemos hablado sobre el tema de los asesinatos de los menores, que ya hemos dicho. Y ahora, ¿por qué se oculta otro tema que siempre está pasando aquí ahora mismo? ¿Por qué se oculta la nacionalidad de los delincuentes tanto en Suecia, Noruega y Dinamarca y en el resto de Europa? La nacionalidad, aparte de ponerse de acuerdo a que aquí se oculte, no es solo aquí. En estos países se oculta totalmente la nacionalidad y los nombres. Es que ¿Cómo veis el panorama? Es que ellos, como a lo mejor es de segunda generación, están dando por hecho de que es de ese país. Y no dicen la verdadera realidad, es que es una persona que es de segunda generación de un inmigrante. Entonces tapan todo lo que quieras informarte o quieras saber o quieras lo que es investigar. Y de hecho, si ves en temas de internet, para llevar un tema a cabo como el que estamos debatiendo ahora mismo aquí, te metes en internet y toda la delincuencia te dice que son suecos o que son daneses. Entonces dices tú, bueno, ¿cómo es que son suecos? Pero realmente es mentira lo que te está comentando internet. Lo que te está diciendo es que son suecos, pero claro, son suecos de segunda generación de inmigrantes que viven en guetos y que están produciéndose esos sicarios, ¿no? Bueno, entonces en conjunto los dos veis que sería interesante cambiar la ley del menor. Pues sí, dejarnos de eufemismo y tonterías, ser coherente y cambiar la ley del menor, y el que mata, es que pues amigo, pues no mate. Había que cambiar muchas leyes, como estaba diciendo, y adaptar, yo antes, claro, adaptar esa de raíz. No adaptarlo, sino quitarlo de raíz y adaptarlo. Yo creo que el problema de la nacionalidad se quitaría si los medios de comunicación fueran objetivos y no medios pagados por el gobierno. Porque yo creo que a todo el mundo nos interesa saber qué tipo de gente viene aquí. Y estamos viendo, según palabras, que del 21% de asesinatos y de crímenes que se cometen en España, el 60% son inmigrantes. Mucho más. Queremos decir que estamos hablando de que de 10, 6 son hechos por inmigrantes o inmigrantes de primera o de segunda generación, no importa. Y la mayoría son ilegales, que vienen aquí y se cree que esto es jauja y que aquí todos vivimos felices y todos tenemos un Lamborghini. No, es que el problema está en que, por ejemplo, hoy ha estado en la ONU hablando el presidente de España, precisamente sobre los fake y sobre todo el tema de poniéndose estupendo con las leyes que quiere de la regeneración democrática, porque las fake news hacen daño y tal, pero todo es para proteger. En principio es para protegerse a sí mismo ante los casos de corrupción que tiene él y su familia aquí en España, ¿no? Y su gobierno. A mí me hace gracia todo el tema esto de los fake news, porque si te vas a Facebook, te vas a Twitter y te vas a Instagram, bueno, Twitter ahora con Elon Musk vamos a dejarlo aparte, pero Instagram y Facebook, el verificador de noticias es neutral.
Neutral está dirigido por Ferreras y Ana Pastor, dos personas que claramente votan a Vox, y lo digo en modo irónico, más socialistas y más podemitas no lo puede haber, con lo cual no son verificadores objetivos. Vuelvo a lo mismo. Un verificador objetivo me diría: mira, esta noticia sí es cierta, esta noticia tiene tintes de que no sea cierta, yo la publico y tú ya investigas si la crees o no la crees. Pero lo que no me puedes censurar son cosas reales que están publicando en ministerios y cosas que son estadísticas y son páginas de que hacen los ministerios. No me puedes decir que eso es fake cuando es una realidad pura y dura. Bien, mira, y otra cosa que también ocultan y que da mucho coraje: quién pone los explosivos y quién tira la granada. Ya que hemos hablado quién mata y todo eso, también los que tiran explosivos y ponen granadas, da la casualidad que lo ocultan y son menores. Como veis, que oculten que los menores que tiran explosivos, que tiran granadas también, y de todo, pues también se ha ocultado a la ciudadanía. Que se oculte esto a la ciudadanía es que verdaderamente, pues no lo sé, no tiene... Claro, no pero tiene, es que el gobierno lo que quiere ocultar es... una realidad. La realidad del problema que tenemos con la inmigración y con todo lo que está entrando en la inmigración en el país. Entonces lo que no quieren, de hecho, ahora mismo tenemos un gran problema porque Canarias, el presidente canario está totalmente en contra con lo que está pasando, con lo que está haciendo el gobierno. Claro. Y ahí están creando un problema increíble en Canarias y están en disputa, y no sé a qué solución va a tener o cómo va a acabar esta disputa entre el gobierno canario y el gobierno central. Pues igual que si yo fuera el presidente del Parlamento Canario, evidentemente yo rompería relaciones tal y como hizo Cataluña en su momento con España, y mandaría a todos los inmigrantes en patera de vuelta. Hombre, pero entonces, ¿para qué se ha gastado 300 millones para traerse todos esos emigrantes de Mauritania? Hombre, porque ha ido allí a dar 300 millones para que vengan, y ahora tú lo vas a mandar para allá. Eso es tirar dinero. Eso es tirar dinero para que se vayan. Yo lo que creo es que llegará el día, y esto no es una amenaza ni ninguna, en que morirá el rey, y el pueblo al pueblo se le seguirá diciendo que el rey es maravilloso, el rey es magnífico y el rey está haciendo todas las cosas bien, cuando el rey no existe. Es decir, vamos a llegar a un punto en el que Pedro Sánchez desaparecerá del mapa, pero se seguirá diciendo que Pedro Sánchez hace las cosas maravillosamente bien, porque hay unos intereses por detrás tremendos. Porque Pedro Sánchez sigue siendo una marioneta, por muy guapo que él se vea y por mucho Falcon que coja, sigue siendo una marioneta de los poderes que hay detrás, y son poderes peligrosos. Bien, y otra cosa es el nombre de los mafiosos. Los mafiosos tienen un nombre y una nacionalidad. Una cosa es que tú digas el delincuente normal y corriente que va con el machete, que sabemos todos de dónde viene, y otra cosa es ya el mafioso puro y duro. ¿Por qué no se dice el nombre de los mafiosos y la nacionalidad? En Suecia, por ejemplo, en Dinamarca y en Noruega, que le ocultan sus televisiones este dato, que es un dato que es fundamental que lo sepan los ciudadanos que viven allí, ¿no? En parte también es verdad que todo lo que se está comentando que está por detrás es, vamos a decirlo claro, es Irán. Y están metiendo mucha presión porque Irán está por detrás de todo eso. Lo que pasa es que no pueden claramente meter a Irán en ese tema. Es lo que yo tengo entendido sobre todo eso. Y después ya que no den los datos de esto, es lo mismo que decimos siempre, no dan lo que es un menor, no dan datos de que es un menor, no dan datos de del mafioso, ni del mafioso, ni de nada, porque no quieren que salte lo que es, porque si no se dispararía todavía más el voto a lo que estamos viendo que se está disparando, que es a la derecha, ¿no?
porque están viendo que lo único que saben defender es la nación. Al final se están dando cuenta que es la derecha la que está poniendo pie en pared y está diciendo: aquí hay que sacar esto. Eso. Bien, bueno, también ocultan los barrios. ¿De qué barrios son? O sea, el gueto, el nombre del gueto también lo ocultan. O sea, lo ocultan todo a la ciudadanía, lo cual pues demuestra que verdaderamente no es. Pero bueno, ahora tengo una reflexión que nos tenemos que hacer los tres. ¿Qué pensáis del debate blanco-negro, facha, progre, gente con humanidad, gente sin humanidad? ¿Cuándo tendremos una conversación completa sobre la inmigración? Una conversación realista sobre la inmigración, quitándonos ya toda esos títulos, este es progre, este es esto, no. ¿Cuándo vamos a hablar verdaderamente de la inmigración, de lo que es la inmigración ilegal, y sin que por decir una cosa eres facha o eres pro, o por decir otra eres pobre, o no eres humanitario y si eres humanitario? ¿Cuándo vamos a dejarnos ya todo ese panorama que tenemos y vamos a darnos cuenta de la realidad de lo que hay y vamos a hablar una conversación seria entre derecha, izquierda, facha, progre, entre todos? ¿Cuándo se podrá hacer eso? Yo creo que siempre que haya personas, por ejemplo, que piensen de una forma, como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es mi caso, de que yo hace muchos años que he dejado de pensar en la izquierda y en la derecha. Claro. Si yo siempre he pensado en el sentido común, que para mí esa es la línea que tengo que seguir dentro de la política o de la filosofía de lo que es un gobierno en un país. Y lo que tienes que saber que tienes que existir unos servicios mínimos, que tiene que existir una libertad económica, que tiene que seguir una serie de parámetros donde esa línea tienes que ir avanzando para que todo vaya coordinado. Entonces, cuando eso siga por un sentido común, pues no pasará nada y se podrá decir pues que estos señores son unos criminales por esto y lo contrario también, de que habrá personas que hagan todo lo contrario y sigan un acorde y se adapten y sean positivos. Pero claro, como lo demás no lo puedes decir, pues y tienes que ser aquí en este país porque ellos lo que quieren es esconder ese progresismo cínico de alguna manera, te tienen que achacar el que tú, cuando dices que tu sentido común va por esta línea, te la tienen que machacar, porque entonces estás demostrando que ellos están equivocados. Pierden lo que es el relato. Y cuando aquí no se trata ya de relato, aquí lo que tenemos que tener es una conversación sincera, una conversación con sentido común, sin tapujos, viendo los datos reales, que para eso estamos nosotros los criminólogos, que damos los datos que nos dejan, porque cada vez es más difícil encontrar datos en el Ministerio del Interior y en Fiscalía, y cada vez no es más complicado que nos faciliten los datos, y tener una conversación de igual a igual y sin que te marquen de una manera o de otra. Es que por ejemplo, el porcentaje de violaciones en los países que estamos hablando, noruego iba a decir, nórdicos, estamos hablando de que es un 30 y pico % al 20 y tanto o al 14 o 15 que hay en España o había. Pero está superando a los demás países europeos. Entonces, cuando ellos su promedio era muchísimo más bajo. Entonces estamos viendo que todo eso está desbordado. Yo, volviendo al tema de la reconciliación española, primero nos tendríamos que quitar las etiquetas de tú eres facha, tú eres progre, y yo soy... ¿No? Simplemente tú puedes pensar de una manera y puedes actuar de una manera que creas. Ahora tienes que ser consciente de tus consecuencias, igual que yo soy consciente de mis consecuencias cuando yo digo no quiero inmigración ilegal en mi país. Yo sé que habrá unas consecuencias, pero la conversación primera, deberíamos de tener un consenso entre todos y dejar de etiquetarnos para poder hablar por lo menos todos al mismo nivel, porque no podemos hablar
en minoría ni en mayoría. Y segundo, yo creo que la libertad de expresión y la libertad de cátedra, la libertad que tenemos todos los españoles de opinar, está ahí. Y tú puedes opinar de lo que quieras. Y tenemos que ser todos libres para respetarnos y decir, tu libertad llega hasta donde empieza la mía. Claro. Sí. Entonces ahí podremos tener una conversación sincera. Yo lo que te digo, el ejemplo más sencillo que podemos tener en un político de que vaya con un sentido común, para mí el ejemplo más básico es, por ejemplo, que un político sea capaz de defender a un trabajador y que sea a la vez de defender a una empresa donde trabaja ese trabajador. Que sea capaz de defender las dos cosas, tanto a un trabajador porque tiene unos derechos y unas obligaciones, y a una empresa porque tiene unos derechos y unas obligaciones. Y eso, a hoy en día, un sindicato eso no lo ve ni de lejos, sino que el sindicato lo único que sabe es pedir para el trabajador y sin ver los problemas que puede tener la empresa para cumplir con las condiciones que le pide ese trabajador. Y sin embargo, yo veo, por ejemplo, por parte de empresarios que no ponen tantas pegas cuando los trabajadores o cuando el gobierno promueve leyes que dan esas ventajas y esos derechos a esos trabajadores, sino que asumen siempre esas leyes. Entonces, cuando el ejemplo ese básico de que un político sea capaz tranquilamente de arropar a un trabajador y arropar a una empresa a la vez, dando a cada uno sus derechos, yo creo que es digamos el diálogo más básico para que todos después en otros conceptos, en otros temas sociales, en todo, esa persona sea capaz de llevar un sentido común a un gobierno. Claro, el problema que veo también son los intereses creados. Evidentemente aquí están defendiendo por la parte de llamémoslo progre, o por la izquierda, o por los partidos gobernantes, o por la Agenda 2030, como queramos llamarlo, que el señor Sánchez llevaba otra vez puesto el circulito de la agenda cuando ha estado hoy en la ONU dando la conferencia que ha dado, el discurso que ha dado, y los demás también, lo llevaba Lula, también lo llevaban unos cuantos. Entonces se rinden hacia un gobierno mundial y dejan a los gobiernos nacionales. O sea, estamos perdiendo los gobiernos nacionales, pues no tenemos derecho. El ser patriota hoy en día, el querer una reflexión sincera de lo que está pasando en tu país, en toda Europa, porque hablamos ya en toda Europa, y hablarlo y tener una conversación completa de la realidad de lo que está pasando, pues cada vez es más difícil. Y eso tenemos que intentar evitarlo. Y desde aquí lo que queremos es más que nada ni insultar a nadie, ni decir que uno tenga razón, otro no tenga razón, sino llegar a un acuerdo colectivo con sensatez de los problemas que verdaderamente nos atañen y tanto daño están haciéndonos a la sociedad. Porque ahora mismo el apuñalómetro, que desgraciadamente solo existe en Cataluña, pues ha habido 42 apuñalados y 3 muertos en Cataluña este mes de septiembre hasta la fecha. Hombre, eso solo en Cataluña, eso tenemos que ponerle nombre y tenemos que hablar con tranquilidad y sin que te tachen de ultraderecha, de fascista, ni sin que te tachen también de progre y tal y cual, porque con sentido común. Y eso es lo que desde aquí, desde este pequeño canal y los que estamos, los contertulios que estamos aquí, pues lo que queremos simplemente pues comunicar, que queremos el sentido común. Hoy ha estado Sánchez precisamente demonizando a las personas que no estamos de acuerdo con la 2030. He estado diciendo que esos fake news que se están dando van en contra de la Agenda 2030, y tú dices, pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que no podemos estar, que no hay personas que no puedan estar de acuerdo con esa agenda. Claro. Es que eso es ya un crimen. Él ya lo ha dado por hecho que es un crimen no estar de acuerdo con la Agenda 2030. Vale, otra cosa, la Agenda 2030 ¿se ha sometido a votación? ¿El pueblo ha podido votar sobre la Agenda 2030? ¿Nos han preguntado a nosotros si estamos de acuerdo en que nos suben los precios de todo? ¿Nos han preguntado a nosotros si estamos de acuerdo en perder nuestra soberanía? ¿Nos han preguntado a nosotros si queremos tener coches eléctricos que explotan? ¿Nos lo han preguntado? ¿No han preguntado algo a nosotros? Exactamente.
Pues entonces vamos a ver lo que, en fin. Yo, para hacer un poco más ameno esto, yo mido las consecuencias sociales, se ven muy claras en el humor. Sí, y es así. A mí me gusta el humor oscuro, negro, me gusta el humor negro. Y cuando tú ves humoristas que... Pues los humoristas son de todo tipo. No, el humor es el humor. Me digan, no hay humor de derecha y humor de izquierda. El humor es humor. Y cuando tú ves humoristas haciendo chistes sobre navajazos, sobre cosas así, o tú ves humoristas haciendo, como pasa en La Palma con los refugiados de Mauritania, y con los refugiados que había después del volcán de La Palma, tú vas haciendo humor, dices tú, qué mal está la cosa, porque nos tenemos que reír de nosotros mismos para no ayudar. Claro. Con lo cual, yo creo que el humor es una buena medida de cómo está el ánimo del país. Claro. Y otra cosa, que lo que hemos estado hablando de Suecia, Noruega y Dinamarca, el problema de delincuencia que tiene también lo tenemos aquí en España. Y precisamente porque ellos se han alineado con la Agenda 2030. Entonces, al alinearse con esa forma política, sin que se lo hayan preguntado al pueblo danés, ni al pueblo noruego, ni al pueblo sueco, sin que se hayan preguntado, pues tienen esta serie de problemas. Y ese es uno de los problemas que conlleva la Agenda 2030, que tendrá cosas buenas como todo. Como todo en la vida, no hay nada ni muy malo, ni tendrá cosas buenas, pero generalmente nos tenían por lo menos que haber preguntado y que hubiéramos decidido. Claro. Que hubiéramos decidido, pero en fin. Bueno, después de otra cosa, no sé, podemos seguir. Me gustaría, no sé, si tenéis algo más que queráis decir, que os apetezca alguna. Yo he conocido Dinamarca y la verdad es que era Copenhague, por ejemplo, una maravilla de ciudad y era increíble cómo se paseaba por Copenhague. Bueno, si el tiempo te lo permitía, porque Copenhague tiene su clima, ¿no? Además, los servicios sociales que hay allí son increíbles. Un estudiante, por estudiar en la universidad, simplemente cobraba 3.000 euros al mes. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los servicios que había en esos países son increíbles. Y es una pena lo que está pasando y lo que estamos escuchando con los países nórdicos, porque para mí Finlandia, Noruega, todos esos países, para mí era un poco el ejemplo que debíamos de seguirlo España, ¿no? Entonces a mí se me ha caído el castillo, ¿no? Es una pena. Es verdad lo que dices, pero esos 3.000 euros salen de los fondos públicos, pero por una razón, porque cuando tú, según el país, dice que cuando tú te estás formando, estás ayudando al país a crecer, cosa que yo veo coherente. Yo te doy 3.000 euros para que tú ya tengas libros, en un portátil si lo necesitas. Ahora mismo esos 3.000 euros no creo que vayan a muchos estudiantes y irán a otros lugares que no. Desde luego, si es verdad que yo no conozco los países nórdicos, me gustaría algún día, pero siempre ha sido la vanguardia de la tanto social como económica de Europa. Sí, que por ejemplo está pasando en España. Yo, por desgracia, estoy escuchando a muchas personas que conozco y me dicen, no, mi hijo está en Edimburgo, no, mi hijo está en tal sitio, mi hijo está tal que terminó la carrera y se ha ido. Y dices tú, bueno, ¿qué es lo que está pasando en España? Que todos nuestros hijos que han estudiado una carrera están fuera y aquí lo único que tenemos son navajeros y gente que no producen y que no tiene ningún principio de productividad ni sirven para nada, porque a mí no me digan que los que están llegando en los cayucos tienen una carrera con ningún doctorado. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando en España?
Claro, ese es el problema que tiene la Agenda 2030 o 2030, diciéndolo claramente. El problema que tiene es que lo que ha aportado a la sociedad es todo lo contrario. Por eso la gente que más o menos piensa y reflexiona, pues no es que esté en contra, es que ve los fallos que tiene. Y deberían de corregir, si ellos que son los amos del mundo, que son los dueños del mundo, corregir esos fallos y darse cuenta que no pueden hacerle esto a todos los pueblos, que no nos pueden quitar nuestra identidad. Como el pueblo sueco ya dentro de nada no será blanco, será marrón. Será marrón, porque es que ya el pueblo... 10 millones de 10 millones de personas que tiene... 2 millones de inmigrantes. 2 millones de inmigrantes más los que ya son hijos de inmigrantes de antes. Claro, o sea, que es que puede que de la mitad ya más o menos pues sea de sí. Y entonces pues que pierda. Y en el momento que ellos repliquen su sociedad, pues dejarán de tener subvenciones, dejarán de tener pagas, dejarán de pagarle los 3.000 euros por estudiar y dejarán de pagarle todo. Claro. Porque su cultura es así. Y eso es así, desgraciadamente. Bueno, pues no tenéis nada más que decir. En principio nada. Bueno, pues entonces, pues bueno, mi agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a Luis y a Salvador, a los dos, por haber participado en esta tertulia, y a vosotros que nos estáis escuchando, pues daros las gracias por estar con nosotros, por compartir vuestro tiempo, y bueno, pediros que os suscribáis si queréis, vamos bastante bien, y nada, un saludo cordial a todos y hasta la próxima.